Espíritu Santo, por la regeneración. Gracias te damos, Señor, por la propiciación. Gracias te damos por la justificación, por la santificación. Te adoramos a ti, Señor amado. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga a todos. Muy buenas noches, iglesia. Bendiciones a los que están aquí, los que están allá en la transmisión. Pueden tomar su asiento, por favor. Y bueno, hemos visto ya las 7 doctrinas de la cruz. Espero que ustedes... la última doctrina la empezamos a ver hace 8 días, ¿se acuerdan? Hace 8 días vimos la última doctrina que se llama, ¿cómo se llama? La santificación. Amén. Vamos a correr, vamos a hacerlo despacio. Darles un poco, para que entremos de una vez en la segunda parte. ¿Cómo fue que empezamos a hablar de la santificación? Porque es un tema tan importante que es lo que la iglesia hoy está necesitando. Amén. Es lo que la iglesia está sin arruga, porque la Biblia dice que si no es así, entrar al cielo. ¿Cierto? Literalmente lo dice la palabra. Pensar que se va a morir mañana, entonces comienza usted a planchar toda la ropa, se va a poner que no tenga ni una arruga. ¿Ah? Vimos para empezar la santificación, que era 2 Timoteo, que dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y comenzamos nosotros el tema de la santificación hace 8 días, diciendo que seremos un instrumento. Si usted se limpia de varias cosas, si usted es libre de varias cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Entonces, lo que yo pienso es que Dios quiere una iglesia santificada, una persona santificada también. Por eso esta es una de las doctrinas de la cruz, porque la gente de afuera necesita saber que puede ser también santo o santificado si se arrepiente, si conoce a Jesús como su único y suficiente Salvador. Amén. Entonces comenzamos con esa cita, 2 Timoteo 2:21, para que la tengan en cuenta. Además de eso, hablamos de cuál era el significado de santificar. ¿Ustedes se acuerdan cuál era? ¿Cuál era? Apartarse, consagrarse, ¿sí? Eso era muy importante. Y cuando hablamos de santificación, el significado de la frase, lo llamamos santificar mejor para que aprendamos que la palabra cuando habla de separar, de apartar, está hablando de santificar. Entonces los santos, por eso somos así. El santo es el que fue separado del mundo, apartado del mundo y fue hecho hijo de Dios. Ese es el santo. Entonces no es el que vimos allá o el que veíamos antes en nuestra ignorancia, una estatua o alguien con una areola. No, los santos somos nosotros. Amén. Y hablamos de que los santos pecamos también. Estamos en ese diario vivir de ser mejores cada día, de hacer las cosas. Y hablamos de 3 cosas importantes que la santificación incluye y es la pureza, la santidad y la consagración a Dios. ¿Se acuerdan? Y vimos el primer punto que era consagrarse y desde el principio dice la palabra que Dios consagra cosas y consagra también a personas. Y por eso en Génesis 2:3 hablamos de que Dios bendijo el 7º día y la palabra dice, y lo santificó. Lo separó, lo apartó. Y por eso Él es muy celoso con el día domingo. Muchos dicen, no, yo voy a trabajar el domingo. No, los judíos son muy fieles cuando empiezan su sabbat el viernes en la noche y lo terminan el sábado en la noche. Porque para ellos el sabbat es el sábado, el descanso es el sábado.
Nosotros lo tomamos el domingo porque fue cuando Jesús resucitó. Como los judíos no creen que Jesús resucitó y no lo están esperando, por eso lo celebran el sábado. Pero no hay diferencia en lo que Dios santificar el día de reposo. Y por eso dice que el séptimo día lo santificó, lo apartó como un día consagrado a él. Él es muy celoso. Le dijo a Moisés, esas son las instrucciones. Ninguno puede hacer ninguna obra. ¿Sabe qué no pueden hacer ellos ni siquiera? Ya con el legalismo de los fariseos y de los escribas, ni siquiera amarrarse un cordón de un zapato, porque para eso era un trabajo. No podían trabajar. Entonces, también llegaron al extremo de, solo leí hace poco, una cantidad de reglas, no sé, más de 2000, no sé cuántas cositas pequeñas, que los judíos hicieron para que, si usted cierra un ojo, está trabajando. Pero no tampoco con el ojo, pero sí haciendo cualquier cosa. No lo podían hacer. Cuando Moisés les dio las instrucciones, dijeron, ustedes tienen que guardar el día de reposo. Si no lo hacen, morirán. Más adelante Dios les perdona la vida, pero él dice, si no lo hacen, serán excluidos de la congregación. Eso era algo tremendo. Y cuando usted lee Isaías, se da cuenta que dice que no retrajeres tu pie del día de descanso. Hay muchas citas que nos dan la razón por qué Dios santifica el séptimo día. Amén. Pero bueno, eso es con el día de reposo, pero los israelitas, cuando estaban en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Dios había puesto límites alrededor para que nadie pasara, porque Él había santificado ese terreno. Entonces, no pase nadie porque se muere. Enseñándoles que Dios cuando hace algo, lo aparta, lo separa, es porque Él quiere santificar. Es sagrado, totalmente sagrado. Por eso es consagrarse es algo sagrado. Él nos llamó a nosotros como santos por eso. Y vimos varias citas. Luego hablamos de limpiarse y de purificarse. ¿Se acuerdan? Y dijimos que para servir a Dios tenemos que ser puros, santos y limpios por medio de la sangre de Jesús. Mira lo que hizo la sangre. ¿Qué fue lo que hizo la sangre? Limpiarnos de toda maldad, de toda enfermedad, de todo pecado. Eso hizo la sangre de Jesús. Y luego vimos también lo que es la santificación, lo que hace, nuestra santificación. O sea, cuando yo soy santo, ¿qué es lo que hace en mí? El ser santo. ¿Sí? Hablamos de considerar no solamente lo que Dios hace, sino que también lo que Él nos pide a nosotros que hagamos para cooperar en la obra de Él. Y eso es importante, reconocer que la santificación es la obra de Dios y no la obra de ningún hombre. Solo Él puede santificar. Usted no puede decir, es que yo lo consagro, yo lo santifico, yo lo separo. No, se puede hacer. Solo Dios puede hacerlo. Y vimos de forma breve lo que contribuye a nuestra santificación. ¿Quiénes contribuyen a la santificación? ¿Se acuerdan? Primero, Dios el Padre. ¿Se acuerdan? 1 Tesalonicenses 5:23, que dice, y vimos también Judas 1, que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y luego Judas comienza la carta diciendo, santificados en Dios Padre. Y todo eso aún fue profetizado, ¿se acuerdan? En el libro de Ezequiel. Otra parte que interviene en nuestra santificación o que contribuye es Dios el Hijo. ¿Se acuerdan? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo también. Pero también vimos que en el Hijo estamos hablando un versículo que dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la. Y luego vimos Dios el Espíritu Santo. Pablo afirma, o le afirmó a los tesalonicenses que la salvación es mediante la santificación en el Espíritu. Eso es lo que tiene que ver ahora con nosotros. ¿Por qué con nosotros? Porque en esta época, después en el Nuevo Testamento, quien está presente en nosotros es el Espíritu Santo. Entonces, mediante Él es que somos santificados en Él y en la fe y en la verdad. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro se refería a la iglesia como los elegidos según la
presciencia de Dios era en la santificación del Espíritu. Pues mira todo lo que conlleva el ser santos. Si usted está practicando la santificación, si usted está esforzándose porque cada día su vida sea más santa, lo felicito o la felicito. ¿Cómo podemos santificarnos? En muchas áreas de nuestra vida, no mintiendo, dejando esa manera antigua de vivir, no mintiendo, dejando, obedeciendo, haciendo, practicando la fe y la verdad, todo esto. Otra parte que vimos que contribuía a la santificación era la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Cuando Jesús oró por sus discípulos en Juan 17:17 les dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, hablando de la palabra de Dios. Amén. Entonces vimos la palabra de Dios también, pero vimos también la fe. ¿Se acuerdan de la fe? Dice, Cristo, el sacrificio por nuestros pecados, nos ha sido hecho santificación. ¿Sí? Cuando somos santificados. Amén. Entonces, bueno, seguimos viendo. Mira, vamos a ver, aquí dice, ¿cuándo somos santificados nosotros? Esa era la pregunta y ahí vimos esa parte también. Y la santificación es una obra instantánea que sucede en el tiempo de la conversión. Pues cuando usted se convierte también en santo. ¿Sí? Ahí inmediatamente. Tremendo. Es una gran bendición. El problema es que la persona para ser santa tiene que creer de todo corazón, arrepentirse de todo su pecado y su maldad. Y así sí se convierte en una persona totalmente santa. Por eso la santificación es para el que se convirtió en el momento, ¿cierto? Y sigue caminando con Dios, y sigue creciendo, y sigue edificándose en Él. Por eso leíamos 1 Corintios 6:11 que dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Pues mira que la palabra de Dios es muy, se me olvidó la palabra que le decía, muy, muy clara, muy veraz, exacto, era una palabra muy clara, porque cada versículo nos está diciendo a nosotros qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer. ¿Se acuerdan que aquí no tenemos que traer un erudito bíblico o un erudito judío para que nos explique la palabra? Porque cuando Él dejó su palabra, que es la que contribuye a nuestra santificación, a que nosotros cada día comencemos a ser mejores personas, más santos para Dios, no hay necesidad de que alguien nos la explique más. Ella misma nos habla con mucha claridad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de que no hay necesidad de tener un jeroglífico para descifrar qué dice o qué no dice? Bien, y quedamos, creo que vimos hasta ahí, ¿cierto? Entonces, lo segundo que necesitamos ver es la santificación es una obra progresiva. Creo que alcancé a dejarles ese título. Una obra progresiva que continúa Cristo. Entonces, usted no, por eso es que usted no puede decir que usted ya es santo y ya, listo. No, usted se convierte y eso es un proceso, exactamente. El proceso es que en su vida cristiana continuamente usted está caminando hacia una santidad total. Ahora, esa santidad total, completa, no la vamos a tener aquí en la tierra, olvídense de eso. ¿Sabe cuándo tenemos una santidad total? Cuando partimos o vamos a la presencia de Dios. Totalmente. Pero aquí nos estamos esforzando. Es una situación progresiva, una situación que demanda que en la vida de cada creyente usted esté trabajando y creyendo que esta doctrina, la santificación, es real y que es lo que Dios quiere. Porque cuando Dios aparta algo es para que Él lo santifique y sea santo para Él. Por eso el pueblo de Israel lo eligió. De un pueblito pequeñito, de una
nación chiquitica, más chiquita que todas las naciones del mundo, ¿sí? Una de las naciones más pequeñas del mundo, pero era su nación, sus elegidos, ¿sí? Y los apartó para santificarlos. Amén. Entonces, después de que hemos entrado nosotros en la gracia, es que nosotros vemos que estamos creciendo en esa del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a mirar 2 de Pedro 3:18. Aquí voy a leer, o la pastora me ayuda porque solamente estamos con 2 micrófonos, así que 2 de Pedro 3:18. Y ustedes lo buscan, lo anotan, después también lo leen. Amén. Bueno, 2 de Pedro 3:18. De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. ¿Ahora qué? Dice, Ahora y para siempre. Amén. pero dice y crezca. ¿Sí? 3:18 dice, en cambio, crezcan en la gracia. Y ahora crezcan en la gracia Aleluya. y en el conocimiento de quién, De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Como hijos de Dios, nosotros crecemos espiritualmente. Miremos 1 de Tesalonicenses 3:12. 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, que dice lo siguiente: y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Eso es parte de nuestro crecimiento, dice, abundando más y más. Y ahí más adelante, en el capítulo 4, verso 1, dice, finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esa manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. ¿Eh? Entonces, como hijos de Dios, crecemos espiritualmente. Pero el verso 10 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses también dice, es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es que crecer espiritualmente no es por un poquito, es más y más y más, en amor y en muchas otras cosas. Amén. Dice también la palabra que nosotros vamos hacia adelante a la perfección. Vamos a mirar Hebreos 6:1. Hebreos 6:1. Amén. Hebreos 6:1. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ok, entonces ahí nos está hablando de un crecimiento espiritual. Vamos más hacia adelante, más hacia la perfección, ¿cierto? Y por eso dice,
Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduro maduros. Amén. en nuestro entendimiento. En nuestro entendimiento y conocimiento en la gracia, como dijimos anteriormente. De eso se trata una santificación, que es una obra progresiva, continua, durante toda esta vida que estamos aquí nosotros como creyentes. Pero vamos a leer otra cita más, porque eso nos habla de la perfección en la santidad, en el temor de Dios. Así que miremos 2 Corintios 7:1. 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Dice la palabra: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Y procuremos, mírenlo como lo dice esta versión, y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. En otra versión dice, y nos perfeccionamos en la santidad en el temor de Dios. Ya hemos hablado mucho nosotros, hemos enseñado en la palabra de Dios acerca del temor de Dios. Creo que esto lo vimos hace unos 15 días o algo así, ¿se acuerdan? Hablamos del temor, del respeto delante de Dios, de cómo debemos caminar en él. Señora, un domingo. Sí, muy bien. Entonces, el hijo natural no sería normal si no continuara desarrollándose, ¿cierto? Desde que nace. Continuamente le están dando lechecita, ¿sí? Va creciendo, le dan después alimentos sólidos, sigue creciendo y se va desarrollando y madurando. Nunca se va a quedar bebecito o niño, sino que va creciendo. Eso es en la forma natural. Y usted va a quedar impresionado con su ver el crecimiento de un niño hasta que es maduro, ¿no? Por el conocimiento, por la inteligencia, por todo lo que puede hacer un hijo en su crecimiento natural. Hasta llega a decir, uy, qué hijo tan inteligente y tan prometedor, porque usted lo va viendo crecer. Pero luego dice que si el niño adquiere una enfermedad que impide su desarrollo, 10 años después usted ve al mismo niño otra vez. ¿Sí? Quedó acá, quedó quieto. Y puede decir usted, uy, qué muchacho tan atrasado. Sería su expresión, aunque este pueda hacer mucho más que la primera vez que usted lo vio. Entonces, pueden ocurrir varias cosas. Un creyente puede ir creciendo espiritualmente, amando a Dios, a sus hermanos, a su familia, a la iglesia, ¿sí? Pero puede llegar un momento en que se estanca, se enferma. ¿Sabe qué lo enferma a un cristiano? El pecado, la maldad, el mundo, la perversión. Y lo puede sacar del propósito de Dios. ¿Sí? Y lo puede apartar. Y hasta ahí fue su crecimiento. Por eso muchos llegan hasta un límite y después no quieren nada con Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero si así mismo pasa con el niño en Cristo, hablando ya de lo espiritual, que se ha convertido en un recién nacido en el reino, entonces dice uno, ay, qué bendición, es muy bueno en gran manera, dice Dios, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese mismo hijo de Dios por no aprovechar la abundante gracia de Dios, no se desarrolla espiritualmente? ¿Qué pasa? Se estanca, se queda, pierde el ánimo, pierde las ganas de amar a Dios, de bendecir a Dios, de orar, de leer la Biblia, de muchas cosas. Entonces queda a merced del enemigo. ¿Recuerda? El enemigo anda como león rugiente mirando a quién. Cuando la Biblia dice eso, ¿sabe por qué está mirando? A los cristianos que se están alejando de Dios. Porque ellos son fácil presa para él. Dejó de orar, vamos a caerle. Entonces ahora le vamos a meter pornografía, pecado, maldad, robo, para que él, como no está con Dios, ya no ora, ya no ayuna, ya no lee la Biblia, ya no quiere conocimiento de Dios, ya no está en la gracia de Dios. Entonces, ¿qué está pasando? Más fácil puede caer en garras de Dios. ¿Ven? Eso es algo peligroso, ¿no? Y lo que sucede también es que uno puede ver a
o a esa persona unos años más adelante de su conversión, sin notar de pronto alguna evidencia del crecimiento en la obra del Señor. Quedó ahí. Está claro. En otras palabras lo diríamos así, atrasado espiritualmente. Porque no crece, o porque no creció físicamente y porque también no creció espiritualmente. ¿Cierto? Ahora, el que no crece física o espiritualmente, no es normal. ¿Sí o no? No es normal. Usted comienza su vida cristiana, se arrepienta de todo corazón, del pecado, de la maldad. Dios le muestra en su vida y en su corazón que está contento con su condición. Y así es que nosotros llegamos a tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de Dios. Cuando somos santificados, limpiados, apartados, regenerados, santificados. ¿Cómo fue la otra doctrina? Ya regenerados, revividos, las doctrinas de la ¿ok? Muy bien. La comunión de un cristiano con Dios y con los demás santos, cuando hay esa comunión primero con Dios y con los demás hermanos, por decirlo así, la Biblia dice que nosotros seremos bien nutridos, o sea que estaremos bien alimentados. Y ese es el llamado que Dios nos hace a crecer espiritualmente. Porque si nosotros crecemos espiritualmente, nuestro entendimiento se va desarrollando cada día más. Se desarrolla. Y se desarrolla de tal manera que nosotros podemos seguir haciendo algunas cosas, no podemos seguir haciendo algunas cosas que antes se hicieron. ¿Sí? Usted siempre que se arrepiente, tiene que dejar esas cosas. No puede volver a hacerlas más adelante. Si usted dejó de mentir, pues ya, borre con la mentira. Si usted dejó de ser desobediente, ya, cortó con la desobediencia. Nosotros no podemos volver a tomar cosas del pasado porque nos estamos devolviendo. En vez de crecer, estamos decreciendo. Y el Hijo de Dios, el cristiano, no fue llamado a quedarse atrás, sino ir aumentando su fe, creciendo, madurando, confiando en Dios del Altísimo. ¿Ven? Efesios habla acerca de hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿no? Del conocimiento de su Hijo. de- Vamos a mirar una cita de Proverbios que está en capítulo 4, verso 18. Proverbios, sobre toda cosa guardada, capítulo guarda tu 4, 18. No. Aquí dice acerca del crecimiento. ¿Cómo es que va creciendo? ¿No? Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. ¿En qué momento el día es perfecto? Díganme la hora. las 12 del día. ¿Cómo? No. 12 Es del cuando día. empieza el día. Pero ¿cuándo es el día perfecto? El momento. 12 del día. Al mediodía. 12 del día. Mediodía es el día perfecto. Es cuando la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero ¿Por qué? mira como dice acá, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. ¿Y cuándo alcanza todo su esplendor? A las 12 del A las día. 12 del día, porque empieza en la madrugada. Y en la madrugada está oscuro todavía, ¿no? 5:30, 6, 7. Estoy viendo que ya se está aclarando. Y el día total es a las 12 del día. Cuando alcanza todo su esplendor, como dice ahí, ¿no? También lo dice en Isaías. A esto es lo que nosotros llamamos la santificación progresiva. O sea, por etapas, por horas, 5, 6 de la mañana, 7, 8, 9, 10, 11 y 2. Amén.
Después de las 12, ¿qué comienza a pasar? Que va decreciendo el día hasta que llegan las 5:30, 6 y se vuelve oscuro. ¿Ve? Pero el día perfecto, la perfección o la luz, el aumento hasta que su esplendor está en su totalidad, es el mediodía, 12 meridianos. Amén. La santificación perfecta y completa será la herencia gozosa de cada santo en la venida de nuestro Señor. Pues entonces ningún manto mortal oscurecerá la vida y la luz de Dios dentro de la... Importante esta frase. Pues la santificación La perfecta. santificación perfecta, tienen que anotar, la santificación perfecta y completa será la herencia gozosa de cada santo. Será la herencia gozosa de cada santo en la venida de nuestro Señor. En la venida de nuestro Señor. Pues entonces, ningún manto mortal oscurecerá la vida y la luz de Dios dentro de él. Entonces, pues entonces ningún manto mortal oscurecerá la vida y la luz de Dios y la luz de Dios dentro de él. Lo que quiere decir en otras palabras es que nuestro estado allí será perfecto. En ese momento. De esa manera nuestro estado allí será perfecto. como las 12 del día. Por eso usted se muere y usted no se va a un lugar de oscuridad. Se va a un lugar de resplandor. El que se va para un lugar de oscuridad es el que no va a ir a la, no es salvo y no va a ir a la eternidad, sino va a ir a la oscuridad eterna, al infierno. Amén. Entonces ahí será la parte más especial, más perfecta. Bien, y por último estamos mirando los resultados de la santificación, que tiene 4, 5, 6 cosas importantes. Vamos a mirar una por una, ¿no? Resultados de la santificación. Entonces, lo que podemos decir es lo siguiente. Usted, pecador, se arrepiente, le pide perdón a Dios desde el momento que usted confiesa a Jesús como su Señor y Salvador y comienza de verdad a caminar como un cristiano, a madurar, a progresar en la vida cristiana, es un santo. Y comienza a prepararse y comienza a madurar. Y esa vida suya está siendo progresivamente limpia hasta llegar a un momento, como dice la palabra aquí, un estado de perfección. ¿Sí? Por eso en los resultados de la santificación vamos a ver varias cosas. La primera es la unión con Cristo. Y vamos a mirar Hebreos 2:11. Entonces miremos Hebreos 2:11. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Amén. No se avergüenza de llamarlos ¿qué? Sus hermanos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, dice en otra versión. Pero aquí está muy claro. Dice, por lo tanto Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Amén. Él en su oración dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús lo dijo. Amén. Cuando Dios nos aparta para servirle a Él, significa dos cosas. Cuando Dios nos aparta para servirle a Él, significa dos cosas. Pues primero, que estamos separados del pecado. Totalmente. Y en esto podemos mirar un par de citas bíblicas. Estamos separados del pecado. Eso es lo que significa cuando Dios nos aparta. Romanos 6, 1 y 2. Romanos 6,
1 y 2. A ver, yo lo voy buscando mientras ustedes escriben. Romanos 6, 1 y 2. Ahora bien, dice, ¿sabe? Este capítulo completo de Romanos 6 habla de cómo Jesús, cómo Cristo quebró el poder del pecado. Tengo ese título. Dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Verso 2 dice, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Cuando Él nos santifica, cuando nos aparta para servirle, estamos separados también del pecado. Totalmente del pecado. Si quieren, miremos más adelante también ahí en Romanos, el capítulo 12. Van anotando esas citas, capítulo 12. Que ya conocemos ahí esa versión ahí, esa cita que dice 1 y 2. 12, 1 y 2, Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. Amén. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces nos separó, nos quitó, nos perdonó todos nuestros pecados. Amén. Segunda de Corintios 6. También, esta cita sí es importante que ustedes la tengan porque para hablar de santificación tienen que hablar con la palabra de Dios. Segunda de Corintios 6, 14. 6, 14 hasta el 18. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Oh, ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿se dan cuenta cómo nosotros somos totalmente separados y santos para Él? Que ni siquiera se nos permitiera involucrarnos con los incrédulos. Ahora usted va a decir, ay, pastor, pero es que yo trabajo en una empresa donde todos no son cristianos. ¿Qué? De eso no se trata. Usted puede trabajar allá, pero usted no se puede contaminar con el pecado de ellos. Yo no, ni con la maldad de ellos, no. Usted va siempre a tener su posición de persona santa y apartada. Que le digan loco, que le digan aleluya, lo que quieran, no importa. Somos santos para Dios, punto. No nos reímos con ellos, no los escuchamos los mismos chistes que dicen, no hacemos y sus mañas y sus cosas que hacen, nada de eso. Eso es vivir en santidad en medio del pecado. Así que usted no se preocupe. Yo trabajé muchos años donde la gente era inconversa, pero cuando yo me convertí y la gente sabía que yo era cristiano, me respetaba. El silencio porque a él no le gustan las groserías. Silencio porque es tal cosa. Silencio. Ni siquiera lo inviten a tomarse una cerveza porque él no lo va a hacer. Entonces estamos demostrando en medio del pecado y la maldad y todo lo que hay, estamos sentando un precedente de que somos santificados, santos para Dios, iglesia. No, a ellos no les gusta. No digan mentiras porque ellos no dicen mentiras. Cuando uno es un cristiano verdaderamente apartado y santo para Dios, tiene que dar buen testimonio. No podemos, como dicen por ahí vulgarmente, o escacharnos, porque es Ayer peligroso. en el local a veces pasa que dicen,
¿Usted vende cigarrillos? No, no, ¿cierto? No, usted no vende cigarrillos. ¿No? La risa, que la gente ya sabe. ¿Sí? Entonces, usted no, no, ¿cierto que usted no vende cigarrillos? Nosotros somos, y es más, mire, la Biblia que estaba diciendo que nosotros somos el templo del Dios viviente, que Él vive entre nosotros, que Él es nuestro Dios, que nosotros somos su pueblo. Y por eso Él dice, no los quiero contaminados, salgan de entre los incrédulos, apártense de ellos, no toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes, y seré su padre, y ellos serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mira hasta dónde esta doctrina de la santificación, por eso llevamos 2 miércoles tratando con esta doctrina, porque es lo que realmente Dios quiere en este tiempo para la iglesia, para cada uno de nosotros. Y todo depende no de Dios, porque ya Dios lo dijo todo, en su palabra la dijo, depende de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros, iglesia. Entonces, cuando Él nos aparta para servirle, número 1, estamos separados del pecado. Y número 2, estamos unidos con Cristo mismo. Unidos con Cristo mismo. Mira lo interesante. Eso dice Juan 17, 21 al 23. Si quieres, leámoslo. Juan 17, 21 al 23. En la oración de Jesús por sus discípulos. Pero mira lo que dice ahí en el 21 al 23. No lo tengo. A ver, de Te pido, Juan 17, 21 al 23. te pido que, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, en nosotros, no crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Qué lindo. Mire, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que usted es cristiano. Que el mundo sepa que usted está dando testimonio. Que el mundo sepa eso, ¿cierto? Para que crean. Dice, que gocen de una unidad, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Amén. Qué tremendo, qué tremenda bendición. Amén. Ahora, vamos a mirar el número 2, la perfección cristiana. Ya miramos la unión con Cristo, ya estos versículos para que los tengan en cuenta en la unidad con Cristo. Ahora, la perfección cristiana, Hebreos 10:14. Vamos a mirar en la palabra de Dios, Hebreos 10:14. Hebreos 10:14. Dice, pues mediante esa única ofrenda, mira la bendición, mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santos. A los que está haciendo santos. En otras palabras, porque con una sola ofrenda, dice en otra versión, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Ves si ven que nosotros no somos santos perfectos en la tierra? Sino hasta el final. Amén. Pero vamos a leer Mateo 5:48 también para entender más. Mateo 5:48. El Evangelio, ¿no? En Mateo 5:48. ¿Lo tienes ahí? Ok. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Amén. Tú debes ser perfecto, así como el cielo, como el Padre en el cielo es perfecto. Entonces, por eso, esa ofrenda que Jesús hizo en la cruz era para santificarnos, para llevarnos a la perfección. La pregunta sería, ¿cómo es posible que un humano imperfecto alcance la perfección cristiana? ¿Cómo es posible que un humano imperfecto como tú y yo, que somos imperfectos, alcancemos la perfección cristiana? ¿Te ha preguntado eso alguna vez?
¿Qué respuesta has tenido? No lo sé, pero aquí habla de algo muy importante. Solo mediante la purificación por medio de la sangre, solamente, y el poder de Dios, porque dice él que Él es Dios para guardarnos a cada uno de nosotros sin mancha de pecado. Amén. Ahí es donde llegamos. Esa purificación es como cuando el oro lo purifican. Lo tienen que meter al horno más de 7 veces, ¿sí? Para que salga puro total. Entonces, eso es lo que se llama purificación. La perfección por medio de la sangre es la perfección llevada a cabo por el único sacrificio en la cruz. La perfección por medio de la sangre es la perfección llevada a cabo por el único sacrificio en la cruz. No hay más. Aquí no hay otra perfección, ¿no? Y siempre es en Jesús, ¿no? Y siempre es en Cristo Jesús. Por sacrificio. Entonces, primer resultado de la santificación, la unión con Cristo. Segundo, la perfección cristiana. Tercero, la separación del mundo. Ese es un resultado de usted ser santo, de yo ser santo. Y por eso estamos aquí, o si no estaríamos ¿dónde? En el En el mundo. mundo, perdidos. Quizás un miércoles como hoy estaríamos comenzando el fin de semana ya en algún lugar donde no le agrada a Dios que esté. Pero hay una separación del mundo. Salmo 4:3. Salmo 4:3. ¿Qué dice la palabra? No, Salmo 4:3. Es el 91. No sé, Está afuera. Dice, de algo pueden estar seguros. Mire esto, mire, entienda bien esto. De algo pueden estar seguros. El Señor ha separado, o sea, los ha escogido, los ha santificado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. Amén. Jehová ha escogido al piadoso para sí. Amén. Romanos, bueno, ya lo leímos, Romanos 12 y Romanos y Corintios 6. Corintios 6, 17, segunda de Corintios 6, 17. Mira que ese verso es muy bonito. 6, 17. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Ya no habíamos leído. Sí, vamos a repetirlo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Por eso, hermanos, iglesia, la santificación nos aparta del mundo para que podamos estar unidos con nuestro Padre Celestial. Nos aparta para que estemos unidos con nuestro Padre Celestial. ¿De acuerdo? Por eso habla de la separación. Esa santificación o ese resultado de la santificación ya no tiene nada más que ver con el mundo. Apártese total. Estamos en el mundo, pero no somos. Y eso es algo que no se nos puede olvidar a nosotros. Por eso, donde usted esté, usted es un creyente, usted es un cristiano, lavado con la sangre de Cristo. No importa si el del lado está robando. El problema es ser con Dios. Usted no va a hacer lo mismo. ¿Sí? No importa que el de allá sea un fornicario, un pecador, un adúltero, usted no. Tiene que guardar. Porque el peligro grave que se ve hoy en día es cuando vemos que otras personas que se dicen también ser creyentes como nosotros, en algunas ocasiones los hemos visto entrar y salir de la iglesia y les vemos hacer cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. En el cristiano débil eso lo cuestiona mucho y lo hace dudar demasiado, porque lo primero que viene a su mente es, pero si es cristiano, ¿por qué hace eso? ¿Sí? O ¿por qué dice eso? Que actúa así. Desafortunadamente hoy en día la gente quiere acomodar la palabra a su conveniencia.
peligro para el cristiano débil porque ve esas cosas y ve sus malos testimonios. Y a veces las ovejitas yo veo que cuando no tienen un buen fundamento de la palabra, pues ellas son ingenuas, corren como a dar de cuenta un rebaño. Y hace lo mismo que hacen los demás porque pues yo que lo hacen, no pasa nada. Entonces el peligro es ese, por eso debemos conocer la palabra, para no ser engañados, para no ser confundidos. Porque si allí en tal parte hacen así, ¿por qué pastora? A mí me han preguntado, ¿por qué pastora tal parte hacen así? O porque allá sí no dicen nada. ¿Sí? Amén, eso es. Realmente cuando la Biblia nos dice apártense de todo. Y uno no puede, yo diría que esos cristianos débiles tienen un pie en la iglesia y uno en el mundo. Son tibios, o sea, ¿qué dice la palabra de Dios? Que a los tibios los vomitaré de mi boca, dice Dios. Amén. Tiene que tener mucho cuidado. Los cristianos débiles siempre van a preguntar muchas cosas y por eso muchos de ellos no van a alcanzar la eternidad, porque se van a quedar cuestionando cosas y no progresando y madurando espiritualmente en las cosas de Dios. El domingo estamos viendo algo sobre la parte espiritual nuestra, la madurez espiritual de un cristiano. Bien, número 4. La herencia eterna. Para ir terminando, si no, sí, apenas. Vamos a terminar apenas. La herencia eterna. Y es evidente que los santificados en Cristo Jesús, dice la palabra que son coherederos con Cristo. ¿Sí? Porque Dios les ha prometido a todos los fieles una herencia. Y saben, una herencia con todos los santificados. Vamos a mirarlo en Hechos 20:32. Hechos 20:32. Hechos 20:32 dice, escuchen. Dice la palabra, y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder, escuchen bien esto, el mensaje de la gracia y el conocimiento de Dios, de su gracia, tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo, con todos los que ha separado, con todos los que ha santificado, con todos los que ha elegido. ¿Lo dice la palabra? ¿Sí o no? Por eso Él ha prometido a todos los fieles una herencia. La santidad o la santificación se menciona entre los requisitos para ver al Señor, ¿verdad? Sin santidad nadie verá al Señor. Apocalipsis 21:7 dice, todas las cosas son prometidas a los vencedores y los únicos vencedores son los santificados. Qué tremendo. Veamos Apocalipsis 21:7 y verán. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Amén. Todas las cosas son prometidas a los vencedores. ¿Y sabe? Los únicos vencedores, ¿quiénes son? Los santificados. Los justos, los santificados, los que fueron apartados, elegidos como santos. Amén. Entonces tendremos una herencia eterna, bendito sea Dios. Número 5, la preparación para el servicio. Ese es otro resultado de la santificación, la preparación para el servicio. Por eso usted fue santificado y apartado, pero usted no puede quedarse ahí. El Señor, ¿en qué puedo servirte? ¿Qué puedo hacer en la obra de Dios? Segunda Timoteo 2:21. Ese es el verso con el que iniciamos. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para el servicio, para honra, santificado, útil, siervo, útil al Señor y dispuesto para trabajar, dispuesto para servir, dispuesto para toda buena obra. Y el poder del Espíritu Santo, ¿qué hace? Está disponible solamente para los santificados.
El Espíritu Santo y el poder de Él es necesario para servir eficazmente en la obra de Dios. Amén. Nosotros somos preparados, pero también somos santificados, pero estamos recibiendo un poder del Espíritu Santo para que la obra no se haga como yo quiera o como él quiera o como el otro quiera, sino se haga como Cristo quiere a través del Espíritu Santo. ¿Ven? Es a través del Espíritu Santo, no es más. Ahora, la consagración, que es una parte de la santificación, significa rendirse todo a Dios. La consagración significa rendirse del todo a Dios. Por eso, mire, hay una frase aquí que dice que lo cual significa que todos los poderes humanos están en el altar para que Dios los use como a Él le parezca. ¿Por qué? Porque algunas personas poseen talentos muy comunes, cumplen más para el Señor que muchos que son bendecidos con más talentos, pero no son consagrados. Entonces la santificación y la consagración es muy importante. Es lo que Dios quiere. Es lo que la gente afuera no conoce y es lo que nosotros tenemos que predicarles acerca. Son las personas más por talento que por una vida cristiana. O por una vida consagrada. Mira, que canta lindo, que habla bonito, que puede hacer muy bien, pero su vida no es una vida de testimonio, no es una vida consagrada como manda la palabra, no. Entonces, de pronto, podría que no hay esa compatibilidad con lo que estamos aprendiendo. Puede tener el talento, pero no hay una consagración. De hecho, a veces no hay el llamado. ¿Sí? Yo conozco gente con mucho talento, Pero no tienes llamado. ¿Sí? y ahí en esto tenemos. Bien, y la última. Estamos terminando bien. Número 6. Un crecimiento constante. Ese es un resultado de la santificación. Ya hemos hablado algo del crecimiento, de la madurez, pero aquí también es un buen resultado de la santificación, es el crecimiento constante de cada creyente. Ese crecimiento que nosotros hacemos en la gracia de Dios. Veamos Efesios, ahí sí vamos a Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Es lo que hoy se practica. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Qué lindo. Amén. Mire, esos versículos hablan totalmente de un crecimiento constante en el Hijo de Dios, en la hija de Dios, en el cristiano, en el creyente. Usted necesita repasar estos versículos porque habla perfectamente de lo que estamos diciendo aquí, que es un resultado de la santificación. Usted está haciendo lo que dice la palabra de Dios. Mire, puede ser que aquí no hayan
apóstoles o profetas o evangelistas, pero sí hay pastores y maestros. ¿Amén? Y es importante lo que él dice ahí, para que fueron puestos. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe, el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la estatura, dice en otra versión, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Sí? Ese es el crecimiento hasta la estatura de Jesús. Amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Está todo, ¿eh? Por doquier. Amén. Ahí está. Ahí está, iglesia. ¿Qué más podemos decir? No hay condición más favorable para un crecimiento espiritual rápido y constante que una vida consagrada y santa. ¿Bien? Esa es la condición más favorable del crecimiento espiritual. Una vida consagrada y santa al Señor. Una vida así tiene el poder del Espíritu Santo para cumplir con la obra de Dios, o si no, no lo puede hacer. Amén. Está llena el alma, está llena, o mejor esto, llena el alma con las riquezas de la gracia de Dios. También nos impulsa a la actividad espiritual que es tan esencial en el desarrollo. Todo esto habla del desarrollo espiritual. Y nosotros también somos una tierra fértil, favorable, donde abunda mucho el fruto del Espíritu Santo. Paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, el fruto del Espíritu, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y de la misma manera que la vegetación crece tan rápido al disfrutar de la abundancia del calor del sol, así también, escuchen esto, el Hijo de Dios crece al gozar la claridad del cielo en su vida santificada. ¿Ven? Amén. Creo que la santificación es algo tan importante que hoy a la iglesia no se le da. Y por eso, gracias a Dios, que aquí lo estamos viendo. Y que estamos tratando de decirle a la gente cada miércoles, cada domingo en la enseñanza, en la palabra, en el sermón, sean santos, porque yo soy santo, dice Dios. Apártense, salgan de entre esa gente perversa. ¿Por qué? Simplemente porque Dios nos llamó a ser santos y sin santidad nadie vendrá. Mira la responsabilidad tan grande que tenemos. Tanto ustedes como ovejas, nosotros como pastores. La responsabilidad de hacer que su cuerpo crezca espiritualmente. ¿Vale? Vamos a terminar con esta cita. Primera de Tesalonicenses 5:23. Aleluya. ¿Qué dice la palabra? El mismo Dios de paz, os santifique por completo. Estoy leyendo en la Reina Valera. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Mira, aquí están las tres cosas que tenemos, porque tiene un ser humano. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Léelo ahí en la Nueva Traducción. Ahorita tiene. Primera Tesalonicenses 5:23. Ya. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Amén. O sea, sean guardados irreprensibles. Iglesia, la santificación es la que estamos viviendo hoy. Usted no la vive día a día, está retrasando. Y es lo que usted no puede predicar. No da testimonio, no camina en el temor de Dios como un hijo de Dios que ha sido lavado con su sangre, ha sido separado, elegido, santo para Él. Nadie se va a convertir. Miren qué responsabilidad Dios nos da para que vayamos y le digamos a otros, Dios también te llama a ti a la santificación. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete, conviértete, entrégale la vida a Jesús y comience a progresar, a caminar, a tener comunión con Dios, a leer la palabra, a orar, a ayunar. Muchas de esas cosas que sabemos nosotros, que les podemos ir enseñando a los que no creen y no entienden la palabra. En estos días hablaba con una persona que es creyente, me decía, mira, yo quiero predicar, pero no sé a veces qué decirle a la gente, cómo hablarle, me da temor, no sé cómo empezar, me da miedo que me rechace. Entonces le hablaba acerca de, acordándome de estas enseñanzas, ¿no? Yo le hablaba, pues mira, escucha estos videos, estamos viendo el miércoles, pero también Dios me hacía sentir que una de las maneras que ella puede hablar, esta persona puede hablar es su testimonio. Su testimonio habla más que a veces las palabras, pues si a ella le da miedo hablar en el sentido que ella me decía de su trabajo, entonces da testimonio de que eres una verdadera hija de Dios, que eres un verdadero hijo de Dios, y la gente va a querer hablar contigo, Claro. ellos mismos van a sacar el tema de conversación. El mismo testimonio va a hacer que uno hable. Exactamente. Y cuando uno habla, dice la palabra, abre tu boca que yo te la llenaré. Así no sepamos, ay, ¿qué digo? Tranquilo, se va a cumplir la palabra. Pero aún el mismo testimonio, aunque callemos, el mismo testimonio nos va a hacer hablar porque otros nos van a preguntar. Entonces no vamos a poder quedarnos callados toda la vida y decir, ay, no, es que no puedo, es que me da pena. No. El mismo testimonio hace que hablemos de quién, de Jesús el Salvador. ¿De acuerdo? Amén. Vamos a orar, iglesia. Aquí terminamos las 7 doctrinas de la cruz. Qué tremendas doctrinas para aprender y dar a conocer a otros. Amado Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por cada uno de mis hermanos que han venido, que han estado cada miércoles aprendiendo, otros que nos han escuchado, otros que nos ven a través de las redes. Señor, yo te pido que estas 7 doctrinas sean impregnadas, que las repasemos. Igual vamos a mirar cada una de ellas en algo, en una frase muy simple de lo que significa, para que nos acordemos, hemos aprendido a decirle a la gente, liberado, perdonado, apartado, Espíritu de Dios, una persona regenerada, como versículos bíblicos, explicándoselos para que la gente que te agrade. Padre, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Aleluya, iglesia. Dios los bendiga a todos. Una bendición para todos. Nos veremos el próximo viernes aquí en oración.